¿Alguna vez les ha pasado que necesitan urgentemente un artículo sobre algún tema específico, pero el internet simplemente no lo tiene? A mí me pasaba esto todo el tiempo en la universidad. Como muchos de ustedes, mi forma favorita de aprender medicina era a través de artículos de revisión, compendios claros, actualizados, fáciles de leer y con todo lo importante en un solo lugar. La mayoría de las veces conseguirlo era tan fácil como llegar a escribir el nombre de la enfermedad seguida de Review Article. Yo llegaba, lo escribía, descargaba el PDF y listo. Pero ustedes saben que la vida real no siempre es tan sencilla. A veces el artículo estaba desactualizado, a veces no incluía ensayos clínicos recientes o guías nuevas importantes, a veces no había buenos artículos publicados por buenos journals y otras veces sí los había, pero yo no podía acceder a ellos porque Sci-Hub o páginas similares simplemente no colaboraban. Pero entonces imagínense tener una herramienta que le permita a uno llegar y decirle: quiero un artículo de revisión sobre X enfermedad, por ejemplo síndrome de Cushing, actualizado a febrero de 2026, con énfasis en todos los ensayos clínicos recientes, escrito para el nivel de un especialista o el nivel de un residente de medicina interna. Y que esa herramienta se siente a investigar, revisa toda la literatura, los ensayos, las guías, absolutamente todo, y te entregue un artículo súper bien pulido, coherente, redactado, tal cual como si lo hubiera escrito el editor del New England. Bueno, eso es lo que promete una nueva IA llamada DeepWriter. Ahora bien, técnicamente DeepWriter no solo sirve para medicina. Por ejemplo, digamos que tú eres un empresario que va a montar una clínica y quiere saber cuáles son los mejores 100 expertos más influyentes en marketing, en salud y qué estrategias usan ellos y por qué funcionan. Tú le puedes pedir el reporte a DeepWriter y te devuelve un análisis detallado, tal cual como si lo hubiera hecho un consultor senior en marketing. En teoría, cualquier cosa que tenga sentido poner como un reporte así súper bien detallado, investigado, tal cual como si uno pusiera un consultor a hacer un reporte, esta IA en teoría puede hacer eso. Sin embargo, cuando nos ofrecieron patrocinar este video, la pregunta que realmente queríamos responder era si esta IA tenía la capacidad para volverse algo así como nuestro redactor de artículos de revisión personal, ¿no? En vez de tener que revisar artículos viejos, desactualizados, mediocres o en muchos sitios distintos, tener que leer 6 papers diferentes, uno puede llegar acá y decirle a esta herramienta: oye, hazme un compendio de todo para que solo tenga que leer un artículo y llevarme todo lo importante. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a averiguar en este video. Entonces, lo primero que toca hacer es elegir un tema. Entonces, ¿de qué tema lo hacemos? Nefritis lúpica creo que es un buen tema para ponerlo a prueba. Un aspecto chévere, fisiopatológico, diagnóstico, terapéutico, un montón de opciones terapéuticas diferentes evidencias en cada uno de los medicamentos. Vamos a ver cómo le va. Después tenemos el prompt. Entonces, estas son las partes que a mí más me gustó cuando me enseñaron la plataforma. Porque creo que una de las limitantes, y eso ya lo hemos escuchado creo que todos, de la inteligencia artificial es que el resultado que uno obtiene es tan bueno como el prompt que uno genera, ¿cierto? Claro. Pero, ¿qué tantas personas realmente saben hacer un buen prompt? Muy pocas. Muy poquitas. Me incluyo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que uno pone cualquier prompt, el que uno quiera, y la misma plataforma lo va a mejorar. Entonces, pongamos algún prompt. Ok. Sería como: por favor, desarrolla un artículo de revisión Desarrolla un artículo de revisión sobre nefritis lúpica. Nefritis lúpica. ¿Lo dejamos ahí o lo ponemos un poquito más específico a lo que a mí me gusta? O sea, tal cual como usted lo haría. Ok, sobre nefritis lúpica. Céntrate. No, en vez de céntrate en el apartado del tratamiento. ¿Cómo sería? Como identifica los pros y contras de cada medicamento según sus estudios clínicos. Los pros y contras de cada medicamento. Ajá. Según sus estudios clínicos. Según sus estudios clínicos. ¿Y quiénes serían los pacientes candidatos para cada uno de estos medicamentos? Los pacientes candidatos para cada medicamento. Listo. Pues aquí le ponemos procesar y según lo que me explicaron, aquí va a salir el prompt mejorado. Vamos a ver. Listo. Entonces aquí ya salió el prompt mejorado que nos recomienda DeepWriter. Entonces, desarrollar un artículo de revisión exhaustivo y rigor científico sobre la nefritis lúpica NL diseñado para una audiencia médica profesional. Objetivo documento: proporcionar una revisión clínica detallada que sirva como guía de referencia para el diagnóstico, especialmente el manejo terapéutico de la nefritis lúpica. El trabajo de sintetizar la evidencia más reciente de ensayos clínicos para optimizar la toma de decisiones en la práctica clínica. Alcance y estructura del contenido: introducción en epidemiología, proyección de la carga de enfermedades, impacto pronóstico y a largo plazo del lupus eritematoso sistémico, clasificación y histopatología, revisión de las clases de la ISN, RPS, 1 a 6, su relación con la estrategia terapéutica, núcleo terapéutico, mejor dicho. Quedó súper bien. Exacto. Entonces es muy específico porque precisamente uno va a obtener lo que uno le está pidiendo. No, además está bacano porque fíjese que hace
O sea, él mismo hace como, imagino que hace una búsqueda para desarrollar el prompt, porque fíjese que está poniendo ya incluso los ensayos clínicos pivotales. Ya está pidiendo. Y lo chévere de aquí es que uno mismo, si uno dice como, ay, aquí una parte me faltó, si no estoy mal, creo que debería alguna forma de modificarlo. Aquí la verdad no. Dele ahí, clic. Ah, Ahí fue. ahí fue. Excelente. A ver, entonces sí lo podemos modificar. Sí, se puede modificar. Excelente. Listo. Entonces, ¿qué le modificaría? Por acá, es que hay un estudio que se llama el Regency. Eso es lo que falta, que lo estudie. ¿Cómo escribe? Regency. Si quiere, confirmemos ahí en Google, pero Regency, ese, o Vinutuximab. Ese es el nuevo medicamento que salió el año pasado. Entonces, que incluya eso. Eso sería lo que creo que le faltaría. Listo. Y por ejemplo, no sé, me parece importante, obviamente depende del objetivo, yo creo que acá no se lo pongamos, pero uno, si se da cuenta, aquí no está diciendo que vaya a meter mucho de pues ese lo fisiopatología, meto ¿no? aquí, ¿no? Sí, no pareciera que vaya a meter mucho de fisiopatología, pero creo que sería algo que uno le podría como corregir, como incluye algo de fisiopatología. Sí, Y pues ya. pongámoslo como un apartado. Introducción a epidemiología, yo creo que después de epidemiología. Ajá, exacto. Entonces aquí pongámosle un apartado de fisiopatología. Y ahí él va a comenzar. Entonces ahí es donde uno tiene que tener un poquito de paciencia porque esto se va a demorar. Vamos a empezar a contar el tiempo. Voy a poner literalmente El cronómetro. el cronómetro a ver cuánto se demora porque eso es un punto a tener en cuenta. Y es una cosa que va pues, a limitar el uso de esto. Si uno necesita esto para dentro de 2 segundos, pues obviamente no. De acuerdo, no va a ser una opción. No va a ser una opción. Pero pues vamos a ver cuánto se va a demorar en hacer este artículo. ¿Listo? Y volvemos con el poder de la edición en 5 segundos. Listo. Entonces ya ha pasado una semana desde que hicimos el artículo. Se demoró exactamente 1:20 en hacerlo, como para que tenga una referencia. Y vamos a ir mostrándoles en pantalla más o menos qué fue lo que produjo. También vamos a dejarles abajo en la descripción un link donde lo pueden descargar por si lo quieren revisar full a detalle. Una cosa que se me ocurrió a mí que sería buena como para tener un punto de referencia es pedirle exactamente el mismo prompt, o sea, ponerle exactamente el mismo prompt a otras inteligencias artificiales y ver a ver qué producen. Entonces, eso hice con ChatGPT y produjo resultados interesantes. Entonces, el primero, le modifiqué solamente una palabra porque pues ChatGPT no está acostumbrado a generar PDF. Entonces, le modifiqué la instrucción del inicio para que me generara no una respuesta así, sino un documento. Okay. Esto fue lo que produjo. Se los va a mostrar en pantalla a ustedes también para que lo vayan. Revisión exhaustiva, ¿no? Sí. Introducción a epidemiología, fisiopatología, bueno, la clasificación histológica, núcleo terapéutico. No puede ser. Y eso fue todo. Bueno, sí. Ya verán la diferencia cuando uno le dice a ChatGPT que ya lo responda normal, claro, produce algo un poquito mejor. Entonces ahí pero me tocó cogerlo manualmente y pasarlo a mí, porque intentar que pasen la respuesta en texto a un documento es increíblemente difícil. Y como se están dando cuenta, estamos poniendo ambos documentos en pantalla uno al lado del otro, realmente sí hay un grado de diferencia. En ChatGPT no hay gráficas, se nota que es como la diferencia entre poner a un estudiante de medicina de segundo semestre versus a yo creo que un especialista tal vez en hacer un artículo. De hecho, mire. No, esa tabla está fatal. Sí. Las tablas están fatales. Entonces, bien diferente. Con eso, ahora sí hablemos de qué nos pareció. Entonces, usted es el que más conoce el tema, precisamente pues por eso puso pusimos Nefritis lúpica. Entonces, ¿qué le parece lo que produjo DeepWriter? Bueno, voy a hablar primero de lo bueno, luego quizá de lo no tan bueno. Cosas buenas que me parecieron es que en primera instancia es un documento que en primer lugar es muy completo. Eso es como lo primero que yo destacaría que me parece súper importante. Por ejemplo, ahorita nada más comparándolo con ese que me mostró de ChatGPT, que es como puntos clave y demás, que a mí personalmente nunca me ha parecido que uno debe estudiar un tema como con bullet points. Como un ultra resumen. Exacto, sí. No, uno debe empaparse del tema y creo que el documento que produce DeepWriter precisamente permite eso, permite empaparse como efectivamente de la enfermedad, del diagnóstico y sobre todo de lo que más le preguntamos que fue relacionado con la parte del tratamiento. Sí. Y en ese mismo orden de ideas, ya entrándose digamos como en esa parte del tratamiento, me parece que es muy actualizado, o sea, es muy actualizado. Y no solo es muy actualizado en el sentido de que menciona los estudios que debería mencionar, sino que los analiza bien, que creo que es como algo importante. Le dice a uno como qué detalles clave de cada estudio deberían estar, como uno tener en mente cuando analiza cada una de las terapéuticas y la evidencia que tiene también pues cada una de ellas.
Y eso se conecta mucho con lo segundo que a mí me gustó mucho, y es que yo me acuerdo mucho cuando yo revisé este tema en la residencia, de lo más difícil era cuando le empezaban a preguntar a uno como, bueno, ¿y cuál es el mejor paciente entonces para esta molécula y para esta molécula? Eso se ha venido simplificando un poco, sobre todo desde las últimas guías CADIGO, porque antes de eso era un poco difícil encontrarlo, pero digamos que el artículo me parece que lo hace bastante bien, le muestra a uno cuáles son los pros específicamente de cada uno de ellos, y me gustó mucho porque además ahonda en el por qué pudiera ser mejor. No solo como, la evidencia dice sí, no que voclosporina... exacto, como la voclosporina puede ser buena en proteinúricos porque el estudio de la Aurora efectivamente tenía muchos pacientes proteinúricos, sino que dice, venga, parece que la teoría detrás de esto es que es la acción en el podocito, que no sé qué, que son cosas que a uno eventualmente le podrían dar un plus súper importante, no sé, en una revista, usted, porque usted muy probablemente quede muy bien en una revista si usted dice, no, la voclosporina la debemos usar en pacientes principalmente proteinúricos, pero si usted además dice que parece que es por el efecto que puede tener a nivel del podocito, como ese ir más allá que a veces uno no encuentra tan fácil en muchos artículos, me parece que este lo hace en general de una forma bastante apropiada. Entonces, digamos que esos son como los puntos clave en donde yo digo, si cojo esto como artículo de revisión, me gusta que incluya eso me gusta muchísimo. Cosas adicionales, también comparándolo pues definitivamente con el que vimos ahorita de ChatGPT, uno, como los recursos gráficos que genera. Genera unas tablas en primera instancia que son muy buenas, las tablas me parecieron muy interesantes, pero sobre todo las gráficas. Digamos que genera un algoritmo de tratamiento, genera un algoritmo de seguimiento de biopsia renal, que ahí tengo unos peros que ya mencionaré, pero pues en general lo que produce es muy bueno y es muy coherente, y no solo es muy coherente, sino que a veces quizá uno cuando lo lee puede quedar un poco perdido en, venga, me perdí, entonces ¿qué hago acá? El algoritmo es muy claro en siga este paso, resumir, y eso me gustó complementar bastante. Exacto, que es lo que uno realmente necesita cuando tiene un algoritmo o cuando tiene una tabla en un artículo, que se expliquen por sí solos y que contribuyan realmente algo adicional a lo que uno está leyendo. Entonces digamos que eso sería como el otro componente también que me gustó bastante. Entonces en general creo que es bastante bueno el documento que produce, pues ustedes pueden leerlo y verlo por su cuenta. ¿Qué cosas quizá un poquito me parece a mí que no son tan buenas? Número uno, pero eso ya es gusto personal, se lo dije a ustedes de que lo probamos la primera vez, me parece que es muy prosudo, como diría un profe mío en la Javeriana, hace como mucha verborrea, como que trata de escribir todo en un lenguaje muy elocuente y muy elegante y demás. Estudió literatura antes de medicina. Exacto, y eso hace que a veces uno se pueda perder, o a veces incluso no quede como, ¿esto por qué está escribiendo esto así? Y se desconcentre hasta un poco. No, eso no cambia nada el mensaje, porque el mensaje, como les dije ahorita, es muy bueno. Pero quizá a mí personalmente me gustaría una forma diferente de transmitirlo, pero pues eso es de gustos personales. Estoy seguro que otra persona lo leerá y le parecerá muy bueno. Pero pues digamos que a mi modo personal de verlo, preferiría que, sin ir un poco tan al punto como ChatGPT, si fuera un poco más preciso y no tan verborreico, por decirlo de alguna forma, en lo que lo hace. Y lo otro que cuando lo revisamos le comentaba a Santi que me parecía que puede ser un tris con un punto que yo iría a mejorar, es que a veces es muy afirmativo y muy tajante en lo que dice. Entonces, al ser tan afirmativo y tan tajante, es como en este momento sí o sí todos los pacientes deberían tener biopsia renal de seguimiento, por ejemplo, que ese fue el que más me causó controversia. Inicialmente cuando lo vi, yo dije como, hijo de pucha, no sé, no estoy como tan de acuerdo con eso, al punto de que me fui a revisar guías y realmente ninguna tiene una recomendación formal de que deberíamos hacer biopsia de seguimiento, y el artículo sí es como deberíamos hacerlo. Lo fundamenta en evidencia que muestra lo que ellos dicen ahí, la justificación que ellos dan. Pero quizá a eso todavía no estar en una guía. Yo, si estuviera escribiendo ese artículo, no sería tan tajante en decir siempre deberíamos hacer más esto. A considerar. Exactamente. Basándose en esto, que todo el mundo debería. Tal cual. Pero pues volvemos a lo mismo. Yo creo que todos los artículos de revisión eventualmente pueden tener ese problema. Que le dicen a uno haga esto y luego uno va y revisa la guía y queda como, como que como que no lo sé, como que no me cuadra con lo que me dijo el artículo. Entonces pues creo que es algo que no es un problema propiamente de la inteligencia artificial, sino que pues los artículos, seguramente el artículo que revisó de rebiopsia era así tal cual, y era con ese tipo de lenguaje, y con base en eso fue que lo construyó. Y yo también siento que precisamente como elegimos como que fuera muy actualizado, se debió basar en artículos que en este momento tal vez es lo que deben estar empujando mucho, es la importancia de esto, y precisamente debió
solo recopilar todo eso y decir como no, pues todo el mundo está diciendo que esto es importante, tenemos que hacerlo. Exactamente. Que pues nada, es muestra de lo actualizado que está, pero pues sí invitaría a tener como un poco de cauta, por decirlo de alguna forma. Con eso que eso en general uno tiene que tener esa precaución, yo creo, con todos los artículos más nuevos que cambian, entre comillas, la forma en la cual hacemos las cosas. Sí. Y digamos que en ese mismo orden de ideas, al estar tan actualizado, ese plus a veces puede jugar en contra dependiendo de uno en dónde esté. Sí, total. Porque claro, digamos que el artículo es muy enfático en triple terapia para todo el mundo inicialmente, cosas por el estilo, habla muy bien del belimumab, de la oclosporina, al punto que yo me acuerdo que cuando lo leí por primera vez le dije a Santi, uy, hay una cosita como que no me cuadra y demás, pero yo me fui a ver y eso estaba en una guía que yo no conocía. Eso para mí fue como un plus enorme del artículo. Es un plus muy grande, que encuentre un artículo, una guía que Andy no conoce, eso es difícil. Sí, porque pues yo había revisado ese tema como la última vez hacia finales, inicios del 2024, y a inicios de 2025 es que sale esta guía de la ACR que difiere de la CADIGO en algunos aspectos, como por ejemplo ese, triple terapia para todo el mundo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno está en un país como Colombia, ¿cierto? Aplicar, por ejemplo, el algoritmo que propone la guía de ACR, que me tocó revisar la raíz de este artículo, puede no ser tan práctico, porque hablan de uso de oclosporina y de belimumab, que son dos medicamentos que todavía no están disponibles. Pues la oclosporina estoy seguro que no, el belimumab hasta donde sé creo que no están disponibles en Colombia. Y de igual manera, si estuviera disponible, usted no se lo va a poner a todos como una primera estrategia terapéutica en nefritis lúpica por las reglamentaciones de acá. Sí. Entonces, el artículo, siento yo, deja un poquito olvidado a la ciclofosfamida, que yo le dije a Santi, no me cuadra, porque pues, en los hospitales, si alguno acá ha tenido nefritis lúpica, seguro habrá visto que se le pone mucha ciclofosfamida a los pacientes. Pero claro, me voy a la guía de la ACR y la guía de la ACR es así tal cual. Es como ciclofosfamida, está olvidada y es como para causas de fracaso y demás. Entonces, eventualmente, que es lo mismo, digamos que uno siempre le dicen, uno tiene que leer la medicina que debería idealmente aplicar, no la que tiene que aplicar. Pero pues hacer eso a veces hace que cuando uno llega al hospital se choque con que, por ejemplo, el profe le pregunta a uno, bueno, ¿y la ciclofosfamida entonces en quiénes? Y uno, no, eso ya no se usa. Sí, y pues resulta que sí. Pero volvemos a lo mismo, eso no es un problema de DeepWriter, es un problema de cualquier artículo actualizado que no lea. O sea, si yo me ponen a mandar a estudiar nefritis lúpica y me leo la guía de la ACR, voy a llegar con el mismo mensaje que me botó DeepWriter de la ciclofosfamida, quizá ya es algo que usted no debería usar. Y vamos a ver que sí hay unos escenarios en donde sí se usa. A mí, en lo personal, a mí me gustó también bastante. Yo no le sentí, en algunos lados sí le sentí que a veces iba un poquito en prosa, pero a mí eso no me molestaba tanto. Con tal de que el artículo no sea extremadamente largo, siento que si ya se prolonga de forma muy necesaria, ya se vuelve, no sé, 30 páginas, algo así, me molesta un poco. Que creo que este no lo tiene eso. O sea, no. Me parece que para el tema y la complejidad del tema, sí, la duración exacto. es apropiada. Para todo lo que abordó no me pareció algo malo. Pero sí, pues va mucho en el... A veces uno lee un artículo y dice como no me gusta mucho cómo escribe esta persona y pues sí, es verdad. Las gráficas, yo resalto, a mí me parecieron espectaculares. Yo he buscado bastante, de hecho porque a mí también a veces me interesa generar gráficas y yo he buscado por todos lados aplicaciones de inteligencia artificial que generen gráficos buenos. Nunca había encontrado una IA que lo hiciera. Y que esta haga no solo uno, sino varios y los ponga en contexto, me parece increíble. Eso de verdad no puedo resaltarlo. No puedo resaltarlo lo suficiente, que me impresiona. Lo referenciado es un plus muy grande. No sé si se puso a buscarlas, pero sí, claro. y estaban bien. Además me gustaba que uno les daba clic y lo mandaban. Eso es un plus chiquito. ¿No hizo eso? No, o sea, sí, es un plus enorme contra ChatGPT, que a veces uno da clic y llega a una página que es error 404. Sí, no es como maldita sea. Una cosa que caí en cuenta hace poco, que yo dije, bueno, ¿se acuerda que muchas veces nosotros subimos videos y la gente dice, ¿no está la guía en español? Claro. Ah, pero es que yo quería esto en español, porque nosotros asumimos que todo el mundo habla perfecto inglés, porque pues la mayoría de literatura buena de medicina está en inglés, pero no todo el mundo lo habla. Que esto sea capaz de generar artículos tanto en inglés, que funciona mejor, como en español, que como nosotros lo dijimos, funciona bien, es un plus muy grande. Bastante. Uno tener la capacidad de resumir lo que uno quiera y generar un artículo completo, bien, yo no sé qué, en español, creo que es un plus muy grande. Si yo no supiera inglés, creo que usaría bastante esta herramienta. Pero definitivamente no es una herramienta perfecta. Ya Andy dijo, creo que los puntos más importantes, pero un par de cosas como resaltar también. Tiene pequeños errores que uno ahí mismo ve el documento, se da cuenta. Pero la mayoría de esos me parecieron menores. Por ejemplo, si ustedes se van a las gráficas, la mayoría de ellas dice en algún lado Fire Sans Bold, que me imagino yo es la tipografía que utilizaron.
Entonces, claro, si uno, por ejemplo, quiere utilizar la gráfica para una presentación, pues no se ve tan profesional. Ojo, en la presentación, en el artículo de falla cardíaca, que fue el primero que hicimos como la prueba para ver si aceptábamos el patrocinio, eso no pasó. Es cierto, eso pasó hasta ahorita. Sí, eso pasó hasta ahorita. Entonces, como que los... Puede ser de la actualización sí, que hicieron, como que ¿no? están, todavía están mejorándolo. Esa es como la sensación que me ha dado. Tal vez, probablemente en un mes ya no esté ninguno de esos dos problemas. El de Fire Sans Bolt y creo que nos pasó en falla cardíaca que las gráficas serían en inglés. Sí. Entonces, probablemente se mejore a largo plazo. Y como usted dice, son problemas de forma y no de fondo. O sea, no la Exacto. embarran el mensaje, ¿sí? O sea, no alucinó, nada por el estilo. Fue un error de algo de la gráfica. Entonces, sí, si uno va a considerar seriamente utilizar esta aplicación, creo que pues saber que eso probablemente va a pasar, pero así errores como estamos diciendo, grandes, realmente no vi. Y en conclusión, la pregunta que yo le haría creo que sería como, bueno, ¿cree que si, por ejemplo, no sé, uno está un poquito colgado y uno necesita leer un tema, como un tema, por ejemplo, grande? Eso yo estaba pensando hace poquito, digamos, necesito leer síndrome coronario agudo. Me meto up to date y veo 18 artículos. Y yo dije, no, vale, voy a leer 18 artículos, pero quiero leer algo. Una herramienta así que me compendia todo, me lo resume, ¿sería suficiente? Yo pensaría que sí. Sí, de hecho lo estábamos hablando ahorita antes de grabar. Pienso que mi recomendación en general siempre que abordo un tema es, como mínimo, tenga una muy buena fuente y si el tiempo le da, tenga dos. Y eso siempre contrástelo con las guías de práctica clínica, como solo con las recomendaciones, no se lea toda la guía, ¿sí? Sí. Solo las recomendaciones. Y yo siento que si uno está colgado de tiempo y solo puede revisar un artículo, me parece que es una excelente opción, porque uno muchas veces se topa con el problema de que, no sé, por ejemplo, en síndrome coronario agudo, usted va a buscar un review de síndrome coronario agudo y no lo hay, o el más reciente es de hace 2, es de hace 3 años. Esta herramienta es hacer un artículo de revisión a la fecha. A la fecha, sí. A la fecha, que es algo que no es fácil de encontrar en todos los temas que uno tiene que revisar cuando está estudiando medicina, cuando va a preparar una presentación, cuando quiere estudiar un tema, lo que sea. Lo único que yo recomendaría adicionalmente es lo que decía, obviamente con cualquier artículo tan actualizado, el problema es que uno esté más allá de las guías por lo actualizado y que eso le pueda jugar en contra si está haciendo una exposición o si está, no sé, haciendo una revisión de tema o algo por el estilo. Entonces, esa recomendación yo la tengo con todo, sea que vayan a utilizar esto o no, léanlo y contrasten con las guías. Si ustedes hacen eso, uno, se hubieran dado cuenta como yo que existe la guía de la ACR 2025 y dos, se hubieran dado cuenta de, venga, quizá la biopsia renal todavía no está en las guías. Y eso le da a uno, digamos que cuando uno hace eso, uno puede como argumentar mucho mejor si está de acuerdo o no con las cosas, porque uno diría, ¿esto de dónde salió? Y uno se va a los artículos de dónde está recomendando eso. Sí. Y usted puede llegar con una opinión incluso allá de, venga, es que leí un artículo que decía esto, ¿usted qué opina de eso? Si deberíamos hacerlo, la guía está trazada en eso. Eso como que le puede dar a uno más poder argumentativo y un mayor como conocimiento del tema. Pero creo que es una excelente herramienta. Como única herramienta para estudiar, yo creo que sí pudiera ser y podría funcionar perfectamente. Sí, a mí la verdad también me gustó y yo siento que yo la aprovecharía bastante. Y una cosa que acabo de pensar, por ejemplo, es como todo depende de un prompt. Si, por ejemplo, a mí yo quiero saber cómo se manejaría nefritis lúpica en Colombia, donde no hay recursos. Tal vez uno le puede decir, listo, búscame recursos de manejo de nefritis lúpica en países de pocos recursos. Y yo creo que... Y yo creo que podría ser un buen trabajo. Creo que sí, es de cualquier inteligencia artificial, lo bien que uno haga el prompt, que eso es un plus enorme, como decíamos al inicio, que él construye el prompt en general, es algo que puede ir mejorando y que uno poco a poco vaya limitando esos potenciales errores que pueden surgir cuando uno usa DeepWriter. Sí, total. Entonces, si les interesa, les dejamos el link en la descripción con los dos papers, los 3 papers, falla cardíaca, nefritis lúpica y el de referencia de ChatGPT. Eso fue todo, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.